bendiga, hermanos. Que Dios los bendiga más en esta mañana y que Dios bendiga a todos los hermanos que se están conectando, que se van a conectar a través de esta plataforma, ¿verdad?, de Facebook Live. Así que le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por un día más. Así que vamos a darle comienzo a este estudio, ¿verdad?, de escuela dominical. Gloria a Dios. Y quiero que nos pongamos sobre nuestros pies. Hoy me tocó cubrir a nuestra hermana Miledis por cuestión de salud, no pude estar aquí. Y como a veces las cosas, ¿verdad?, pasan a última hora, pues digo yo, bueno, pues me va a tocar a mí cubrirle esta clase. Así que, pero lo importante es que sea Dios quien hable. Amén. Alabado sea su nombre. De que el estudio se va a dar, se va a dar. Así que, sin más preámbulo, vamos a presentar este servicio en la mano del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, tu misericordia, Señor. Te damos gracias por habernos permitido abrir los ojos en esta mañana, por la vida que nos regala, Señor, el aliento que nos da de vida, Señor. Gracias por permitirnos ver nuestros familiares, sabiendo que algunos estamos bien, otros quizás están convaleciendo, pero bueno, la gloria y la honra siempre sea para ti, Señor. Este día, Padre, ponemos este servicio de escuela dominical, donde te pedimos, Padre amado, que abra nuestro corazón, nuestros sentidos auditivos, para que tu palabra pueda ser depositada en cada uno de nosotros y que tu palabra no regrese vacía, sino que dé fruto en los corazones que la reciben, Padre. Te damos gracias, úsame, Señor, reconociendo que yo soy nada, que el grande eres tú y que quien habla eres tú, Señor. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno verles, hermano. Ya extrañaba este espacio aquí yo. Gloria a Dios. El Señor ha sido bueno. Antes de comenzar, vamos a estar estudiando hoy la clase número 15. Un tema súper importante. Pero antes de entrar en lleno, vamos solamente a leer lo que es el resumen de la clase pasada, que tiene que ver con este estudio. Sé que la semana pasada nos quedamos en el punto 3, pero cuando estuve leyendo aquí lo del resumen, pues más o menos ahí resume todo. Así que vamos a darle solamente como un repasón ahí en el resumen general de la clase pasada, y ya podemos entonces entrar a lo que es el estudio de hoy, que es la llegada del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice el resumen general, Jesús solamente inició su obra en la tierra. Dice, Jesús solamente inició su obra en la tierra, luego delegó a sus seguidores para la continuación de la misma. Gloria a Dios. Déjenme leerlo de este libro pequeño. Dice, Jesús solamente inició su obra en la tierra, luego delegó a sus seguidores para la continuación de la misma. Antes de ascender al cielo, pasó 40 días con ellos, dando sus últimas instrucciones. La más importante era que se quedaran en Jerusalén hasta ser llenos del Espíritu Santo. Los que preguntaron sobre la restitución del reino de Israel no tenían todavía la visión espiritual del reino de Dios. Después del derramamiento del Espíritu Santo, su manera de pensar y su actitud como creyentes fueron transformadas. Así que el Señor, así quiere el Señor transformar a los que estén dispuestos hoy a esperar en sus promesas y cumplir su voluntad. Para esto contamos con la ayuda del Divino Consolador, quien está siempre con nosotros. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. De una vez vamos a darle la lectura antifonal para que ya podamos entrar al desglose de nuestro estudio. Dice la lectura antifonal del estudio número 15. Vamos a estar basándonos en lo que es el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente
vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos todos no son Galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Bueno, como estuvimos leyendo el resumen general, y si nos acordamos, ¿verdad?, de la clase pasada, nos basamos en lo que es la promesa del Padre. La promesa del Padre. En esa parte de ese estudio no se estaba hablando ya de un derramamiento en el Espíritu, sino algo que iba a suceder próximamente. Los apóstoles no sabían cuándo esto iba a suceder. Sin embargo, el Señor le había dicho que eso iba a suceder en no muchos días o dentro de pocos días, pero no había dicho cuándo exactamente. Entonces, cuando pudimos leer en el resumen general, vimos que así el Señor quiere transformar a los que estén dispuestos hoy. Bendito sea Dios. ¿Sabe? Para algunos de nosotros, cada quien sabrá, quizás todavía está en esa parte de su vida donde todavía está en promesa lo del Espíritu Santo. Para otros, quizá ya fue bautizado en el Espíritu Santo. O sea, ya tiene una promesa cumplida. Por eso aquí está diciendo que el Señor quiere también bendecirnos, quiere que esa promesa se cumpla en cada creyente en esta tierra, que podamos esperar sus promesas. ¿Por qué? Para poder cumplir su voluntad. No podemos cumplir la voluntad del Padre si no tenemos el Espíritu Santo. Porque la obra es del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Sin el Espíritu Santo no hay guía, hermanos. Sin el Espíritu Santo, la semana pasada también estuvimos hablando de las 7 manifestaciones, ¿verdad?, del Espíritu Santo, donde podemos ver, porque cuando hablamos la semana pasada que cuando se habla del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, la mayoría de la gente, lo primero que se le viene a la cabeza es dones y lenguas. ¿Sí o no? Es como lo primero, como que eso es como lo que más nos enfocamos. Pero si nosotros vamos a Isaías, creo que capítulo 17, donde habla de los 7 espíritus de Dios, vemos que hay un orden ahí. Hay un orden ahí de prioridad, donde ninguno de cada de los 7 puntos es más importante que el otro. Sin embargo, sí hay un orden, que ese orden sí tiene que tomarse en cuenta. Y podemos ver que el primero habla del Espíritu del Señor. ¿Por qué? Porque hay otro Espíritu. Y si usted no se llena del Espíritu Santo, usted supo que se va a llenar de otro espíritu maligno. ¿Ve? Hay espíritus malignos, espíritus inmundos. Entonces, por eso tiene que especificar en la Biblia qué espíritu está hablando. Por eso cuando Jesús fue a la sinagoga y empezó a predicar, y dice que abrió los rollos, ¿verdad? El libro que se estaba leyendo en ese entonces era el libro de Isaías. Especialmente donde dice: el Espíritu ¿de quién? De Jehová, también conocido como el Espíritu del Señor, está sobre mí. O sea, especificó qué espíritu era. Entonces, cuando vemos que seguimos ese orden, podemos ver que el espíritu que le sigue a ese, o la manifestación, porque no son 7 espíritus, sino 7 manifestaciones, donde en Isaías lo habla bien claro. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, también habla de los 7 espíritus, o sea, porque es la revelación de Cristo, y dice
y los 7 espíritus con él. Pero en el capítulo 22 te dice que esos 7 espíritus son también los ojos de Dios que están sobre la tierra. O sea, esas manifestaciones del espíritu se tienen que ver en la tierra porque es la voluntad de Dios manifestada. Y Apocalipsis, cuando habla del número 7, usted sabe que significa completo, que no hay ni que sumarle ni quitarle. Amén. Sino que el Espíritu Santo, cuando se manifiesta en su plenitud, se manifiesta en 7 formas diferentes, pero es un mismo espíritu. Si usted entendió eso, entendió la mitad de la clase. Amén. Nadie lo entendió. Ay, Señor. Vamos a repetirlo entonces. No. Amén. Bueno. Préndanse hoy, hermano, porque yo la semana pasada no sé ni para qué dije eso, ¿verdad? Dije, bueno, téngame paciencia. Usted sabe que yo tengo mucho que no estoy viniendo por cuestión de salud. Y bueno, me solté, ¿verdad? Pero ya por cuestión de tiempo no se pudo. Y qué cosa, mira, que me tocó hoy a mí. Ay, Señor. Pero bueno, vamos a darle inicio a este estudio, ¿verdad? Nuestra introducción. Sabemos que el día de Pentecostés, que fue el día, ¿verdad?, que los apóstoles recibieron la promesa que ya Jesús había profetizado, y bueno, el Padre ya lo había profetizado también. Era una de las fiestas que se celebraba 7 semanas después de la Pascua. La Pascua era otra de las fiestas judías. Ahora, de las 7 fiestas, usted sabe que está lo que es el pueblo de Dios como Israel y está lo que es la iglesia del Señor. ¿Ok? La iglesia no siempre tiene las mismas exigencias en todo sentido de la palabra. Sin embargo, sí hay cosas que también como pueblo del Señor tenemos que también aplicar a nuestras vidas. Ahora bien, de estas 7 fiestas que son perpetuas para el pueblo de Israel, hay 3 de las cuales van con nosotros la iglesia. Amén. La primera es la de los tabernáculos. Y esa fiesta tiene que ver con el Padre. La segunda es la Pascua. Y esa tiene que ver con el Hijo. Y la tercera es la de Pentecostés, que tiene que ver con el Espíritu Santo. Creo que usted acabó de escuchar la Trinidad ahí. ¿Cuántos de los que están aquí creen en la Trinidad del Señor? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas son las 3 fiestas para nosotros. Ahora, no es que usted ahora se va a poner el manto, ¿verdad? El talí y todo eso. Y vámonos ahora para Israel a celebrar las fiestas. No. Todo esto tiene una connotación espiritual para nuestras vidas, donde yo sí voy a tocar un poquito aquí de estas fiestas, porque a veces sabemos y escuchamos de estas fiestas, pero no sabemos ni siquiera qué significan. ¿Ve? Entonces, para hacer esta introducción, yo quiero dejarles saber, bueno, que la fiesta de los tabernáculos tiene mucho significado esto, ¿verdad? Esto tiene que ver mucho con el éxodo, ¿verdad?, de Israel, cómo Dios sacó al pueblo de Israel de esclavitud. ¿A cuántos de los que están aquí el Señor lo ha sacado de la esclavitud del pecado, del mundo y todo eso? Entonces, espiritualmente, nosotros también celebramos este Pentecostés. De hecho, por eso nos llamamos pentecostales. Gloria a Dios. Porque creemos en eso. Ahora, lo más importante de esta fiesta de Pentecostés, que también se le llama Sukkot, gloria a Dios, es que Dios quería morar en medio de su pueblo. Pero eso no fue algo que se quedó en el pasado. Eso es algo que sigue vigente y que seguirá vigente. ¿Cuántos dicen amén? Así que Dios moraba en medio de su pueblo cuando ellos vivían en carpas, en el desierto. Y había un tabernáculo de tienda, como de tela, que usted sabe, el tabernáculo que el Señor le dijo a Moisés que construyera, que de hecho a quien se le dio todas esas instrucciones para hacer, ¿verdad?, y diseñar este tabernáculo fue al nieto de Ur. ¿Alguien sabe quién es Ur? ¿Usted se acuerda cuando Moisés estaba orando, que cuando levantaba las manos dice que el pueblo prevalecía, pero cuando se le cansaban los brazos el pueblo perdía o iba perdiendo? Amén. Bueno,
de una mano le levantaron los brazos y de otra mano también le levantaron los brazos. Porque ellos se dieron cuenta qué es lo que estaba pasando, que cuando se le cansaban los brazos iban perdiendo y nadie quiere perder. Entonces ellos se sumaron a esa oración con Moisés y uno de ellos fue Hur. Pero mire que de la Biblia no habla mucho de él. Sin embargo, mira cómo Dios le bendijo de una manera especial, que en su descendencia a su nieto fue la persona que Dios utilizó para crear nada más y nada menos que el tabernáculo de Dios, hermano. Óyeme, eso es una bendición. Eso me enseña a mí que hay promesas que Dios nos ha hecho, que aunque tú y yo no la veamos, pero tus hijos la van a ver, o tus nietos la van a ver, o tus bisnietos la van a ver. Gloria a Dios por los 2 o 3 que lo entendieron, aleluya. Hay promesas que usted y yo no vamos a ver, hermano, que Dios no la hizo a nosotros, pero es para nuestra descendencia. Amén. Así que por eso es importante nuestra obediencia a Dios, porque no es solamente una bendición para nosotros, sino que lo que usted esté sembrando hoy, esa nieta, hermano Raúl, va a ser bendecida en el nombre de Jesús. ¿Usted lo cree? Aleluya. Entonces, ya podemos ver que Dios moraba en medio de su pueblo en el Antiguo Testamento así, con tiendas. Pero no con tiendas de pleito, sino tiendas. Aleluya. Entonces, eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento hay otra morada. Alabado sea su nombre. ¿Alguien se imagina de lo que estoy hablando? Pablo dijo, o ustedes se les olvidó que son templo y morada del Espíritu Santo. ¿Ve? Acuérdense que el Espíritu Santo, que es el tema del que estamos hablando, no estaba derramado en el Antiguo Testamento. Cosa que todos los grandes hombres de Dios desearon. Por eso el Espíritu Santo venía sobre. Pero hoy en día el Espíritu Santo está o mora en 3 áreas, cubre 3 áreas de nuestra vida, que es sobre nosotros, lo que significa y representa que de encima de usted, hermano, hay un ser superior, que no se nos puede subir a nosotros los humos hasta allá arriba. Por eso los judíos se ponen algo aquí arriba, que eso significa que encima de ellos hay un ser superior y ellos saben quién es. Yo lo tengo original aquí, hermano, fíjese. Yo no tengo que ponerme el kipa, le llaman a eso. Yo tengo el mío original, aleluya. Pero eso representa que nosotros estamos bajo la voluntad de Dios. Por eso el Espíritu Santo está sobre nosotros. Por eso Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y cuando se bautizó dice que también el Espíritu Santo reposó sobre él. Porque eso era en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento no solamente está sobre nosotros, sigue estando sobre nosotros porque Él es mayor que nosotros. Pero también está con nosotros. O sea, va contigo donde quiera que tú vayas y está como poderoso gigante abriéndote camino, cubriéndote, cercándote, amén, y protegiéndonos. Pero también está en nosotros. Oh, gloria a Dios, aleluya. Ahora ya no mora entre nosotros, sino en nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces ahora nosotros somos esa morada. Por eso esta fiesta es tan importante para nosotros. Usted debería de indagar un poco en esas fiestas, hermano. Hay libros y todo que hablan sobre las fiestas para que usted pueda, hermano, entender en vivo y a todo color lo que significa, hermano, estas fiestas solemnes. Amén. Y por ende, el Dios Todopoderoso no solamente está morando en nosotros hoy en día, sino que seguirá morando, porque el Señor dijo que en la casa de su Padre muchas moradas hay. El Señor está esperando a una iglesia, bendito sea Dios, que por eso es que estamos esperando ese día glorioso, donde vamos a morar con Dios por la eternidad. O sea, podemos ver cómo en el pasado moró con su pueblo, en el presente mora con su pueblo y en el futuro seguirá morando con su pueblo. Amén. Eso es lo que representa Pentecostés. Por eso esa es una de las fiestas para nosotros. La otra es la Pascua. Por eso cuando en Semana Santa sabemos que esa semana se termina con broche de oro, con domingo de resurrección. Esa es nuestra Pascua. Por eso Jesús es nuestra Pascua. Por eso también cuando celebramos nuestra Santa Cena, estamos celebrando eso también, donde el Señor murió por nosotros, pero no se quedó muerto.
sino que vive. Y el mismo Espíritu que lo levantó es el mismo que nos levantará a nosotros si el Señor no ha venido por nosotros. Así que todos aquellos que han muerto de Cristo para acá ya tienen esa promesa de que el Espíritu Santo los va a levantar. Amén. Por eso Pablo dijo, y los muertos en Cristo serán resucitados primero. Mire qué privilegio tienen ellos. Amén. Gloria a Dios. Así que las señales registradas en ese día inolvidable y el testimonio de aquella variedad de espectadores, estamos hablando del día del bautismo en el Espíritu Santo, dice que con lujo de detalle que el bautismo en el Espíritu Santo es una realidad y que sigue vigente. ¿Cuántos lo creen? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque lamentablemente, hermano, hay iglesias, incluso llamadas cristianas pentecostales, que no creen ya en el mover del Espíritu Santo. ¿Ve? No creen en el mover del Espíritu, no creen en ese desarrollo del liderazgo, porque no, como dije anteriormente, hermano, sin el Espíritu Santo somos nada. Porque si yo no predicara bajo esa unción del Espíritu Santo, entonces en vana fuera mi predicación. Vana y vacía fuera mi enseñanza. Sería como címbalo que retumba nada más. Pero no hay cambio, es como una espada sin filo. Que cuando usted sienta, lo que va a sentir es el cantazo nada más, va a sentir el golpe. Lo que va a tener es un moretón, pero no corta. Amén. Y cuando una persona tiene una infección, necesita que drene la infección, necesita que drene la pus. Bendito sea Dios. Esa es la inmundicia que hay en nosotros cuando todavía no hay un bautismo en el Espíritu Santo, porque sin Espíritu Santo no hay nuevo nacimiento. Se me fueron los amenes. Gloria a Dios. Así que hoy las operaciones del Espíritu Santo en los creyentes siguen siendo visibles, audibles y irrefutables. Wow, gloria a Dios. Hoy, igual que ayer, hay varios tipos de reacciones entre la gente. Escuche bien, hermano. Unos se asombraban, otros dudaban, ay Señor, y otros se oponían. ¿Será que está hablando en el tiempo actual eso? Son las mismas cosas que pasaban en el ayer cuando llegó, ¿verdad? Esta promesa del Espíritu Santo. La gente se asombraba, como hoy en día la gente se asombra cuando ve un mover fuerte del Espíritu. Otros dudaban como otros dudan hoy en día. ¿Será eso de Dios o no será eso de Dios? Y otros se oponen. Dicen, no, eso no es de Dios. Lo mismo, hermano, está pasando. ¿Sabe por qué? Porque es el mismo diablo, que el Señor lo reprenda, que el que metía eso en las mentes y en los corazones en el ayer, lo sigue metiendo hoy, al que no tiene el Espíritu Santo. Porque solamente una persona sin el Espíritu Santo es que puede dudar, asombrarse u oponerse. ¿Alguien dice amén? Te lo voy a repetir. Solamente una persona sin el bautismo en el Espíritu Santo, solamente ellos se pueden asombrar, dudar e oponerse al mover del Espíritu Santo. Wow. Aquí no pudiéramos quedar el día entero, hermano, de eso, hermano. Pero hay que avanzar. Gloria a Dios. Vamos a lo que es la unanimidad que desata el poder de Dios. Dice aquí, el día de Pentecostés era la segunda de las 3 grandes fiestas anuales del pueblo judío, identificada en el Pentateuco con 3 distintos nombres. También se le conocía como las fiestas de las semanas, porque tenía lugar al día, número 1, fiesta de la semana, porque tenía lugar al día siguiente de cumplida las 7 semanas después de la Pascua. Y eso está ahí en Éxodo 34, 22. Deuteronomio, y bueno. 2, también como la fiesta de la cosecha, porque se celebraba al final de la cosecha de los cereales. Y 3, la fiesta de las primicias, ya que en el día 50 después de la Pascua, todo agricultor traía su primicia al Señor. Esto aquí es importante, hermano, porque usted está escuchando lo que está diciendo aquí, que esto aquí tiene que ver con unas ofrendas que se le daban literalmente a Dios en ese día
como primicia. O sea, ellos traían su primicia de su cosecha. Como era una vez al año, lo primero de tu fruto, tú lo traías al Señor. Amén. Ahora bien, cuando los apóstoles están en el aposento alto, ellos están ahí dándole a Dios la primicia de ellos también. Cuando antes ellos iban a llevarle a Dios su ofrenda, ellos le llevaban un poco de eso. Pero ellos no se entregaban por completo a eso, sino que nada más le llevaban una ofrenda a Dios. Pero cuando los apóstoles están en el aposento alto, ellos son la ofrenda. Bendito sea el Señor. Ellos se le están dando a Dios diciendo, aquí estoy. ¿Ve? Por eso es que eso también sucedió el mismo día de Pentecostés, el bautismo. ¿Ve? Porque cuando Dios recibía esas ofrendas, bendecía al pueblo. Entonces, ese día que los apóstoles están en el aposento alto, ellos mismos son la ofrenda que se le están entregando a Dios, pero por completo, diciéndole, por completo te pertenezco. Fíjese, una de las actitudes que hay que tener, hermano, para recibir el Espíritu Santo. Entregársele a Dios por completo. Bendito sea Dios. Amén. Oh, gloria a Dios. Pablo dice, preséntate ante Dios como una ofrenda agradable. Nosotros somos la ofrenda, hermano, hoy en día. Agradable para Dios. Gloria a Dios. Dice, todo varón judío tenía que estar en Jerusalén para esa fecha. De ahí que la ciudad estuviera llena de peregrinos el día en que se derramó el Espíritu Santo. El primer milagro que observamos en el aposento alto es escuche bien, la actitud de los primeros seguidores de Cristo. Estaban todos unánimes juntos. La palabra unánime es una palabra compuesta, un ánimo. La frase enfática demuestra que no solo estaban unidos físicamente, sino que todos pensaban y sentían una misma cosa. Adoraban a Dios y perseveraban con fe la promesa de su Salvador. Gloria a Dios, aleluya. Esta es la actitud, hermano, que el Señor espera de su iglesia, de cada uno de nosotros. Cuando todos piensan diferente y quieren hacer pesar su opinión, que tomen en cuenta su opinión y que quieran hacer su cosa a su manera, esto es lo que abre puerta al enemigo para que en vez de que haya una unidad en la iglesia, haya división en la iglesia. ¿Por qué? Porque cada quien quiere ser el que manda, cada quien quiere ser único. ¿Ve? No queremos llevarnos y estar en el mismo sentir, en un acuerdo. Hay un poder en el acuerdo, hermano. Por eso el Señor enfatizó y dijo, si 2 o 3 están en mi nombre, o sea, en un mismo propósito, en un mismo sentir, amén, en un mismo espíritu, yo estaré en medio de ustedes. Oye, ¿cómo es? Una condición, hermano. No es que uno tiene su visión, este tiene su visión, yo tengo mi visión y que Dios reparta suerte. No, es una visión y es una misión. Gloria a Dios. Todos aquí, nuestra misión principal debe de ser ganar las almas. Si alguien tiene otra visión aparte de eso, está errado. Porque la visión es ganar las almas. Son las almas lo que valen. No las casas, no los carros, no los trabajos. Son las almas lo que cuesta. Amén. Y fue por las almas que Cristo murió. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Yo sé que este templo aquí, hablando así, ¿verdad? Físicamente hablando, es importante y está consagrado para Dios. Pero el que usted tiene que cuidar de ver es este templo que está aquí, hermano. Porque es este templo en el que Dios mora. Nosotros traemos aquí la presencia de Dios. Como le dije en la fiesta de Pentecostés, representa la morada de Dios. Donde Dios mora. La Biblia dice que Dios no mora en templos creados por manos de hombre. Y ese templo es creado por manos de hombre. Pero este no es creado por manos de hombre. Este fue creado por Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y fuimos creados por un propósito también. O sea, que tampoco somos una chepa, una suerte, ¿verdad? De que nacimos porque nuestros papás nos trajeron al mundo. No. Hay un propósito ahí. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, cuando Dios encuentra que su pueblo hay unidad y consagración, ahí entonces desata su poder. Bendito sea Dios. Y ahí hace grandes cosas. Ahí podemos ver las maravillas del Señor. Eso es una evidencia cuando hay una unanimidad en el pueblo, hermano. Cuando usted ve que algo está pasando en una iglesia, es porque ahí están en el mismo espíritu. Ahí están en el mismo sentir.
De hecho, por eso a veces vemos brujos y satanistas teniendo éxito sobre cristianos. Porque ellos sí están unidos. Que el Señor los reprenda. Ellos sí saben bien esto que yo estoy hablando. ¿Ves? Quienes no lo sabemos somos nosotros. Ellos sí entienden lo que es el poder de la unidad. Y ellos sí saben que una casa dividida no prospera. Pero eso usted y yo no lo entendemos. Por eso cada quien quiere jalar para su lado. ¿Ves? Por eso en los matrimonios cada quien quiere jalar para su lado. ¿Y qué hay después? Rompimiento. Ay, mi alma te alaba, Jesús. Gloria a Dios. ¿Alguien tiene una pregunta o algo que añadir aquí? Si no, quiere decir que están entendiendo. Amén. Gloria a Dios. Vamos al B entonces. Le voy a pedir a mi hermano Vicente, ya que está ahí atrás, que me lea el B, por favor. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Dice, el Espíritu se hace presente. Dios siempre ha querido revelarse al ser humano en forma total, pero esto no es posible debido a que Él es ser santo y perfecto, mas nosotros pecadores por naturaleza. Cuando Moisés le rogó que le mostrase su gloria, Él le respondió, yo haré pasar todo bien delante de tu rostro, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Éxodo 33, 19 y 20. No obstante, Dios se muestra a través de teofanías. Cuando Dios asume alguna forma corporal y símbolos, las tres señales descritas en el versículo 2 y 3 son típicos de la presencia de Dios. 1. De repente vino del cielo un estruendo, Hechos 1:2. Algunos piensan que este estruendo fue lo que atrajo a la multitud. 2. Luego se manifestó en medio de los vientos, de los 120, un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. El estallido era precursor de la presencia de Dios. El viento, una indicación de la llegada del Espíritu Santo. 3. Un tercer elemento celestial fue el fuego que descendió sobre ellos. Vieron que se distribuía, asentaba sobre cada uno, lenguas como de fuego. No había nada extraño en este acontecimiento. El Dios del Antiguo Testamento cumplía la promesa de su Hijo. Había confirmado. El bautismo de fuego del Espíritu Santo por fin había llegado. Gloria a Dios. Aquí podemos ver, hermano, que Dios todo lo hace con señales. Donde quiera que está Dios, algo tiene que pasar. Donde quiera que está Dios, nada se puede quedar igual. ¿Ves? Ya sea que Dios quiera manifestarse a nivel general o que Dios se pueda manifestar en la vida personal de alguien. Como sea que sea, se tiene que ver eso. Tiene que haber una señal de que ahí está Dios. Amén. Por eso, por ejemplo, si vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, como estuvimos leyendo, podemos ver que hubieron señales que manifestaron la presencia de Dios. Por ejemplo, cuando Dios quiso hablar con su pueblo, ¿se acuerdan que el pueblo estaba bien ñoño? Estaba quejándose de que cómo que Dios nada más podía hablar por medio de Moisés si ellos también eran judíos. Si ellos también, Dios podía hablar a través de ellos. Y Dios dijo, ok, convócamele entonces una reunión. Dile que a las 3 de la tarde va a haber una reunión hoy de líderes. Y convocaron al pueblo, hermano, y dice que cuando el Señor llegó, ¿verdad?, a la presencia del Señor, se derramó ahí. Dice que escucharon, dice la voz de su Dios, grande y poderoso. También hubo un estruendo de un sonido prolongado y que cuando vieron ese humo que salía de ahí como si fuera de un horno, en vez de ellos haber sentido gozo y alegría porque Dios había descendido, sintieron miedo. ¿Ve? Entonces podemos ver que cuando la presencia de Dios desciende, hermano, algo tiene que pasar. También podemos ver eso con Elías cuando estuvo en la cueva. ¿Ve?
vio tornado, vio fuego, vio de todo, y también un viento apacible. A que usted vea cómo es Dios, que a veces creemos que está en el fuego, que está en el brinco, que está en la bulla, y a veces, mientras más calmado está uno, también Dios se manifiesta. Porque a Dios nosotros no podemos meterlo en una caja, hermano, y decirle, usted tiene que ser así. Usted se tiene que presentar así. Usted se tiene que manifestar así. Bueno, pues ya está mal y así te va a quedar. Pero cuando nosotros le damos libertad a Dios, Él se mueve como Él quiera, cuando Él quiera y con quien Él quiera. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, se puede ver eso también el día de Pentecostés, que se cree que ese estruendo que se escuchó se pudo haber escuchado a nivel de todos los que estaban ahí. O sea, en todo Israel cuando viene a ver, porque dice que la gente se amontonó. Como que, wow, ¿y eso qué fue? Entonces ahí fue cuando vieron a estos hombres que estaban ya siendo bautizados por el Espíritu. Que de hecho ahí es donde estuvimos leyendo hace rato, que estuvieron con dudas. Otros quizás se oponían, otros quizás estaban diciendo que los que estaban eran borrachos. O sea, lo mismo que está pasando hoy en día. No había un control ahí con esa gente. Entonces, así que sabemos, hermano, que cuando la presencia del Señor, hay un dicho por ahí que dice, cuando usted no está sintiendo nada en Dios, algo raro está pasando contigo. Pues tienen que haber cambios. En nosotros tienen que haber cambios. Cuando estamos buscando a Dios en su presencia, que nos estamos guardando para el Señor, tiene que haber un cambio en nuestra vida, hermano. Y eso se tiene que ver. Por eso es que el Señor siempre dice, por los frutos lo conoceréis. Y esos frutos se pueden manifestar de cualquier forma. ¿Ve? Por eso cuando usted sabe que yo vengo de otra creencia, ¿verdad? Cuando el Señor me trae a su presencia, no que me mató, ¿verdad? Sino que me convirtió, me alcanzó. Yo no creía en eso ni de ayuno, ni de humillarse, ni de que si la gente a veces se cae cuando la presencia se está moviendo. Yo pensaba que todo eso era show. Todo eso era sinvergüencería. De hecho, todavía hay gente que cree en eso. Hasta que me pasó la primera vez. Por eso digo que todo tiene que tener una evidencia. Usted no me puede decir a mí que usted está viviendo en el Espíritu, pero usted no me está dando evidencia de que usted vive en el Espíritu. ¿Ve? Si usted está viviendo bajo el Espíritu y la guianza del Espíritu, tiene que verse pasos y evidencias de que hay alguien superior que lo está guiando a usted. De hecho, eso es lo que pasa también cuando no es el Espíritu Santo el que tenga una persona, sino el otro Espíritu, también se ve la evidencia. Por eso, si usted tiene el Espíritu, se nota, y si no lo tiene, también. No se oyó esto, yo creo, ¿verdad? Ay, Señor. Vamos a la letra C. Vamos rápido. Hermano Armando, allá. Arrecia ahí. Letra C. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Los creyentes son llenos del Espíritu. 2:4. Qué mañana tan maravillosa. Valió la pena haber esperado. La promesa se había cumplido. El Espíritu Santo había venido a morar en 120 seres humanos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Lo que ocurra a nuestro alrededor no es de tanta importancia como lo que suceda dentro de nuestro corazón. La señal y evidencia física inicial de la llenura o bautismo en el Espíritu Santo es la glosolalía, el hablar en otras lenguas. 1:4. Las lenguas extrañas ya se habían anunciado. El profeta Isaías dijo, en lengua de tartamudos y en extraña lengua habrá a este pueblo. Isaías 28:11. Jesús también prometió otra señal, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Marcos 16:17. Al hablar en lengua no se limitó el día de Pentecostés ni al grupo de apóstoles como muchos enseñan, según Hechos 10:46, 11:15, 19:6 y 1 Corintios 12:10. Esta fue una práctica normal en distintas épocas y lugares entre los cristianos. Recibir el Espíritu Santo sucede una sola vez y al momento de la salvación, según Efesios 1:13. La llenura del Espíritu es algo que puede ocurrir
múltiples veces. La Biblia no nos ordena a buscar el bautismo en el Espíritu, pero sí ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Amén. En esa partecita ahí, hermano, que usted acabó de leer, esa última parte ahí, donde dice que la Biblia no nos ordena a buscar el bautismo en el Espíritu Santo, pero sí a ser lleno del Espíritu. Usted no se puede imaginar el tiempo que me quedé yo meditando ahí. Porque ¿cuánto hemos escuchado de buscar el bautismo en el Espíritu? Amén. Y aquí está diciendo que no nos ordena eso la Biblia, pero que sí la llenura. Y ahí me quedé yo, hermano, usted no se puede imaginar. Ayer llevamos a Isaac al médico porque le pasó algo rápido y Suárez tuvo que llevar, pero yo me quedé estudiando, pero yo no quería, yo quería que Dios me respondiera ahí, eso que pasó ahí. Y todavía me quedé casi hasta las 4 de la mañana metido ahí. ¿Qué pasa ahí? Porque a mí me enseñaron que hay que buscar el bautismo en el Espíritu, no solamente la llenura. ¿Cuántos saben que el que busca encuentra? Hello. Bueno, yo le pregunté a Dios y le dije, tú vas a tener que dar la clase mañana. Y tú vas a tener que hablar. Porque si no, van a empezar a hablar de los hermanos que yo digo y que yo digo. Hermano, mire, aquí, primeramente, todo está dependiendo cómo leamos esto. ¿Ve? Todo está al punto de vista de cada quien, primero. Segundo, aquí no es que hay una mentira, sino que hay una confusión. O puede la gente confundirse si no tiene algo que se llama espíritu de conocimiento o entendimiento. ¿Ve? Que eso es una manifestación del Espíritu Santo. Por eso usted no puede leer la Biblia sin el entendimiento del Espíritu Santo, porque se pierde. Amén. Entonces, yo tengo unos versículos aquí, bíblicos, obviamente, que vamos a leerlo ahora mismo, donde vamos a ver si la Biblia aprueba el bautismo. ¿Ve? Y después de la llenura. ¿Qué es? ¿Y cuándo se manifiesta? Porque el bautismo es uno, pero la llenura es diaria. Bendito sea Dios. Le voy a pedir a mi hermana Joana que me busque en Mateo 3:11. Le voy a pedir a mi hermana Josefina que me busque Hechos 1:5. Escúcheme. Y el hermano Roberto, 1 Corintios 12:13. Y el hermano Noé, Hechos 19, 2 al 6. Repito, Mateo 3:11, Hechos 1:5, 1 Corintios 12:13 y Hechos 19, 2 al 6. Y no le doy más por cuestión de tiempo. Gloria a Dios. Y en ese último que le di al hermano Noé, es donde donde Dios terminó de decir, ok, esto es lo que hay. Lo importante es que sea bautizo o llenura, usted cree en el Espíritu Santo. Eso es lo primero. Aleluya. Porque malo es que usted diga, yo no creo en eso. Ahí no va a haber ni llenura ni bautizo. Gloria a Dios. Lista. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Y dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Arrece ahí, dice el tipo. Entonces podemos ver que hay bautizo en el Espíritu Santo. Por eso es que hay iglesias que no le dan libertad al Espíritu Santo, porque se confunden, hermano. La Biblia dice que tengamos cuidado porque en los postreros tiempos, hablando de estos tiempos, vendrán gente engañadores, burladores, que van a torcer la palabra y eso es apostasía. Si usted cree algo ahora que usted creía diferente antes, usted está apostatando de la fe. Si usted cree que hay manifestación del Espíritu Santo y ahora usted no cree eso, usted es un apóstata.
Por eso hay que tener cuidado en la iglesia, en qué iglesia usted se está congregando, a quién usted está escuchando, porque aquí habemos muchos que nos congregamos aquí, pero escuchamos prédicas de todo el mundo. ¿Ve? Entonces tenemos que tener cuidado, porque si usted no tiene entendimiento, usted no es un oído que tiene filtro, usted puede quedar confundido. Por eso hay gente que creían en el rapto y ya no. ¿Ve? Porque un apóstata lo engañó. Tenemos que tener cuidado con eso. ¿A quién le di? Hechos 1:5. Hermana Josefina creo que fue. Amén. Dios les bendiga. Amén. Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautiza con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahí está bien. Aleluya. Ahí está bien. Ahí usted se da cuenta que el que está hablando ahí, ¿quién es? Acuérdese que eso es hecho. En el capítulo 1, todavía Jesús está en la tierra. Antes de eso, si usted lee unos versículos atrás, usted se da cuenta quién está hablando. ¿Ve? Por eso que le estoy diciendo que usted tiene que estudiar, hermano. Si no, usted va a estar, hermano, perdido. Entonces, antes de eso, él le dice, no se vayan de Jerusalén y esperen la promesa del Padre ahí, en el Espíritu, ahí en el aposento alto. Y después entonces le dice eso. Pero ahí mismo dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua. ¿Ve? Mas vosotros seréis, ¿qué? Bautizados. Yo le voy a decir a usted una cosa. Estamos estudiando este libro, obviamente, y sabemos que tiene su autor. Pero ¿a quién usted le quiere creer más? ¿Al autor de ese libro o al que está hablando en la Biblia que está diciendo dentro de pocos días serán bautizados en el Espíritu? Yo no sé usted, pero yo le creo a Jesús. Y eso fue lo que Dios me dijo anoche. ¿A quién tú le crees? Yo dije, ay Señor. Aleluya. Primera de Corintios 12:13. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Primera de Corintios 12:13. Dios les bendiga, amados, Amén. esta mañana. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Perdón, repítame esa parte de nuevo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. ¿Usted escuchó lo que le dije que repita de nuevo? Porque por un espíritu todos fuimos ¿qué? Bautizados. Hermano, es para que usted entienda como que no se deje confundir, amén. Dele libertad al espíritu y deje que la Biblia se interprete y hable. Porque si yo le doy mi opinión, quizá yo erre. Pero si se la da la Biblia, no va a errar. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a terminar con el Hechos 19, de 2 al 6. Y ahí le voy a explicar algo. Y ahí avanzamos porque el tiempo avanza. Señor, le bendiga, hermanos. Amén. Les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando vieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Déjelo ahí. Si se dan cuenta, hermanos, esta fue la otra parte que el Señor me ayudó ahí. En el versículo 13 que acabó de leer el hermano Noé, dice, déjame ver, no, perdón, Hechos 19. Pero si se dan cuenta, él le hace una pregunta y le dice, ¿en qué fuiste bautizado? Pero antes de esa pregunta le dijo, ¿ya tienen el Espíritu Santo? ¿Y qué le dijeron ellos? Que ni siquiera sabían que había Espíritu Santo, hermano.
Esas cosas se siguen todavía, hermano, creyendo hoy en día. Mire esto, que quiero mostrárselo con la palabra. Dice, hallando ya a ciertos discípulos, o sea, no está hablando a gente no creyente, sino gente ya creyente. Dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Primero. Dijeron, no sabemos que hay Espíritu Santo. Entonces viene la segunda pregunta. ¿En qué pues fuiste bautizado? Primero, aquí está hablando dos cosas. Aquí se está hablando de bautismo y segundo, se está hablando de algo que sucede por primera vez. Porque a esta persona no habían sido bautizados en el Espíritu, ni lleno tampoco. Nada, ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. Entonces, después de eso, lo bautizan ahora en el nombre de Jesús en el agua. Ellos eran bautizados por Juan, pero ahora lo bautizaron en el nombre de Jesús. ¿Ve? Porque el bautizo de agua solamente es por tu pecado, pero el bautizo en Jesús es hacer a Jesús Dios y Señor. Es creer que el que vino es el Mesías. Por eso es que hay que bautizarse en el nombre de Jesús. ¿Ve? Entonces, lo otro es, y después de eso, entonces, cuando Él le impuso la mano, recibieron el Espíritu Santo. Fíjate el orden, pero eso es lo que el Señor me dio. Se refiere a bautismo cuando es la primera vez en una persona. Después de ahí, ya viene llenura. Que la llenura ya es constante, diaria. Eso requiere buscar de Dios, eso requiere santidad, eso requiere apartarse, consagrarse, eso requiere ayuno, eso requiere oración, eso requiere estudio bíblico. Amén. Llenura del Espíritu diario. ¿Por qué? Porque uno se drena, hermano. Es como cuando usted me pide a mí un vaso de agua. Yo le regalo un vaso de agua. ¿Ok? El vaso está ahí y está lleno. Ahora bien, cuando usted se toma el agua, usted no deja de tener un vaso en la mano, aunque esté vacío. Ese es el recipiente. Esto representa a nosotros. Y el agua representa el Espíritu Santo. Pero si yo le pregunto, ¿quiere agua de nuevo? ¿Quiere más agua? Y usted me dice que sí, ¿qué yo hago? Yo agarro ese mismo vaso, no te voy a dar otro, y te lo voy a volver a llenar. Y usted se lo va a volver a tomar. Usted está usando el mismo recipiente, pero se le está echando agua de nuevo. Eso es lo que pasa con nosotros. Cada vez que usted, hermano, ora por alguien, usted se drena. Cada vez que usted está intercediendo por alguien, usted se drena. Cada vez que usted está en guerra espiritual, usted se drena. Cada vez que usted te da gozo, amor, paz y todos esos frutos, usted se drena. Tiene que volverse a llenar. Tiene que estar buscando de Dios. En otra palabra, tiene que conectarse de la fuente. Alabado sea su nombre. Así que si usted entendió eso, hermano, créame que valió la pena. Porque mire, eso sí que me costó a mí. Por eso hoy en día, hermano, es que hay gente que no creen en el mover. No creen en el bautismo del Espíritu. Y llaman que eso es disparate, que es eso, que es sinvergüencería y un montón de cosas. Pero es que hasta que usted no haya tenido el Espíritu Santo, usted no sabe si es así. Por eso cuando Pablo le pregunta a esta gente, ya lo recibieron y dijeron, ¿y eso con qué se come? Ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Entonces, después que ya lo bautiza y todo eso, entonces ahora vámonos. ¿Y ahora hay Espíritu o no hay Espíritu? Ya no pudieron decir lo mismo, porque ahora dice que lo escuchó hablar en otras lenguas. Bendito sea Dios. Es para que usted vea, para los que también dicen que el Espíritu Santo quedó hasta allá. Que las manifestaciones quedaron hasta allá. Amén. Que solamente quedó intacto o plasmado en los tiempos de los apóstoles. Déjeme leerle estos dos puntos que quedan para entrar a lo que es el resumen. Este nada más tuvo punto A y punto B, pero tuvieron letra A, B y C. Amén. Dice el 2A, el hombre ha llegado a realizar hazañas fabulosas que hacen historia, pero los portentos de Dios salen del cálculo humano. Pentecostés fue uno de esos sucesos. Debemos notar que el Señor tenía para esa ocasión en numerosos grupos de testigos de las más variadas categorías. En primer lugar, se nos indica que eran judíos que moraban en Jerusalén. Esto basta para entender que vivían en otros países por negocios y trabajos, pero tenían casas en Jerusalén especialmente para hospedarse en ocasiones de las fiestas solemnes. La frase de todas las naciones bajo el cielo no es una mera hipérbole.
en verdad venían de muchos países. En el mismo versículo 5 se dice que eran varones piadosos. Estos celosos cumplidores de la ley y la costumbre de su religión habrían de ser los primeros testigos de la explosión pentecostal que lanzó a la iglesia a todo el mundo. Muchos de ellos se convirtieron en pioneros del evangelio en sus respectivos países. Estos acudieron precipitadamente a rodear la casa de los primitivos pentecostales por el estruendo que escucharon. Pero al llegar al aposento alto, mayor fue su asombro al escuchar a esos galileos hablar en los idiomas que se hablaban en los países de donde aquellos venían. Cada uno les oía hablar en su propia lengua. Gloria a Dios. Acompáñenme ahí rapidito a 1 de Corintios, capítulo 14. Y ya con esto vamos al resumen. Acuérdense que la Biblia dice que si hay algo que no tiene perdón, es la blasfemia contra el Espíritu. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermano, cuando decimos que eso no es, o que ya eso no es así, o que no hay lenguas, ni nada de eso, porque podemos estar metiéndonos en un gran problema. 1 de Corintios 14, y leemos en el versículo 39. Dice, te lo voy a leer desde el 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Pero mire lo que dice el 39. Así que, hermano, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden. Ahí no vamos a entrar mucho en eso porque hoy no es una clase de lenguas. Esto es una clase del Espíritu Santo, de la promesa que se cumplió. Pero usted sabe que una de las cosas, una de las lenguas que el Espíritu da no es solamente las angelicales, porque hay diferentes tipos de lenguas, hay diferentes géneros de lengua. El mismo apóstol, de hecho, son uno de los dones del Espíritu, diferentes géneros de lengua. No todo el mundo tiene que hablar la misma lengua. Ahora, también cuando estamos hablando en dones de lengua, también puede ser idiomas, en el sentido de que se ha visto los casos donde alguien quizás no habla un idioma, por ejemplo, inglés. Vamos a hacer un ejemplo que yo no hablo inglés y que yo le esté hablando a alguien que solo habla inglés. Por medio del Espíritu Santo, si Dios quiere en ese momento, yo puedo darle una palabra a esa persona en español y esa persona la entiende en inglés. Eso es lo que está pasando ahí. ¿Y sabe qué? Eso pasó en esta iglesia. Y caballa, sama. Presencia de Dios, siento yo. Eso pasó en esta iglesia. ¿Y sabe con quién pasó eso? Con Ali. Y ahora Ali entiende español. Mire si usted ve que Dios hace las cosas bien. Pero cuando esto pasó, ella no sabía español. Y ella está aquí, usted se lo puede preguntar a ella. Dígale, ¿qué pasó cuando la pastora Marvel estaba orando por ti? Pregúntale. Dile, ¿en qué idioma te estaba hablando Marvel? Y ella te va a decir en qué idioma. Pero dile, ¿y en qué idioma tú lo entendiste? Oh, mi alma te alaba. Y después ya salió diciendo por ahí, pero yo no sabía que la pastora hablaba inglés. Pregúntale a Marvel si habla inglés. 10 es lo más que te puede decir. Aleluya. Y se lo dijo, hermano, todo lo entendió en su idioma. Alabado sea Dios. Entonces, no se confunda con las lenguas. Dios hace lo que le dé la gana, hermano. Dios creó la lengua, los idiomas. Y quiero cerrar con esto. Póngase sobre su pie. Hubieron dos tipos de lenguas que Dios dio. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y estamos hablando de la unanimidad, right? ¿Verdad? Oye, ¿cómo estoy yo ya? Pues eso son lenguas también, hermano. Arrecia ahí. Y sabemos que en la Biblia habla de una torre que se llama Babel, donde dice que ahí estaban esos hombres unánimes. Pero tiene que tener cuidado en qué sentido de la palabra están unánimes. Porque ellos estaban unánimes, pero estaban buscando su propia gloria. Ay, mi alma te alaba, Jesús. Y dice la Biblia que mientras ellos crecían,
hacia arriba porque iban haciendo una torre y su plan era llegar hasta la morada de Dios. ¿Ve? Porque ellos querían su propio reino. ¿Ve? Entonces dice la Biblia que ahí Dios envió los lenguajes a ellos, las lenguas. ¿Pero para qué? Para confundirlos. Escúcheme bien, hermano. Por eso es que hay gente confundida con esto. Porque hay gente que están buscando su propio reino, su propia gloria. Y son altivos. No le están dando la gloria a Dios. No están buscando las lenguas para beneficio de Dios o para el beneficio del evangelio o para beneficio de la gente, sino para ellos mismos, para ellos llenarse de gloria y de cosas. Entonces Dios les da las lenguas a todos, pero entonces los confundió a todos. ¿Y qué pasó de ahí para allá? ¿Siguieron unánimes? Se desbarató el coro, dicen en mi país. Sin embargo, ahora vemos a otros grupos de hombres en el Nuevo Testamento que también están altos porque están en un aposento alto y están también subiendo porque están ascendiendo en oración. Hermano, cuando usted ora y busca a Dios, usted se eleva espiritualmente. Bendito sea Dios. Entonces, cuando nosotros estamos, estos hombres están ahora unánimes también, pero no tienen el mismo objetivo. Aquellos querían gloria para ellos, estos estaban buscando la gloria para Dios, para que sea Dios que sea glorificado. Y entonces ahora Dios le da lenguas de nuevo, pero ahora le da lenguas de fuego. Bendito sea Dios, pero no un fuego que quema y que destruye, sino un fuego, aleluya, que purifica. ¿Ves? Un fuego ahora que da poder, gloria a Dios. Entonces ahora sí podemos ver a ese grupo de hombres manifestando el poder de Dios por la unanimidad que tienen, pero para que la gloria de Dios sea manifestada. Ahora, estos hombres, le pregunto, ¿será que siguieron unánimes o se desbarató eso también? Siguieron hasta todavía el día de hoy. Por eso usted y yo estamos aquí. Gracias a esa unanimidad que hubo en ellos, que tuvieron en un mismo espíritu, en un mismo propósito, en una misma visión, en una misma verdad, en un mismo evangelio. Todo eso lo dice la Biblia, hermano. Entonces es cuando la bendita promesa de Dios se va a derramar en nosotros. Así que todo eso es lo que se resume en lo último de este estudio. Así que cierre sus ojos y vamos a orar a Dios y vamos a pedirle a Dios que se siga glorificando en nosotros y que siga derramando de su espíritu. Padre, te damos gracias en esta hora, Padre, porque tú has sido bueno para con nosotros y lo seguirás siendo, Señor. Gracias te damos porque tu palabra ha sido expuesta, Señor. Gracias, Señor, por esto, porque tú nos traes aclaración, tú nos traes entendimiento de tu palabra, aleluya, para que podamos usarla como un recurso para que tu iglesia siga siendo edificada y tu nombre siga siendo exaltado. Sigue derramando de tu Espíritu Santo, Padre, que se sigan viendo las señales, los prodigios, que se sigan viendo las lenguas, las sanidades, las liberaciones y sobre todo la salvación del alma, porque solamente tu Espíritu Santo, gloria a Dios, puede convencer al alma pecadora. Gracias, Señor, te damos. Sigue manifestándote en nuestras vidas, Señor. Y en esta iglesia sí creemos que hay poder, que hay Espíritu Santo y que hay redención, salvación y poder en tu nombre, Señor. Síguete moviendo, Padre, y que en esta ciudad sepa que en este lugar hay un Dios, que esta ciudad le pertenece a Cristo y que tú te seguirás manifestando de una manera especial. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Gracias, Padre amado. Gloria a Dios. Bueno, amados, esta fue la clase hasta aquí. Vamos a tomar un receso. Les aviso que la clase próxima tiene que ver ahora con la primera predicación después del bautizo en el Espíritu. Lo que ahí no quise yo entrar mucho en ese tema, pero eso significa que no se puede poner una persona a predicar.